comenzamos cediendo la palabra a la doctora Silvia López, luego al doctor Miguel Pérez Ferra y al doctor Carlos Calvo para iniciar algunos comentarios y iniciamos la dinámica dialogada. Mucho gusto, doctora Silvia López. Hola, doctor Vanega. He escuchado con atención y no puedo sino estar de acuerdo. Creo que quienes educamos son esas las aspiraciones que tenemos, ¿no? Lograr este desarrollo humano pleno, lograr la dignificación docente y lograr que nuestros estudiantes puedan ser ciudadanos y ciudadanas que aporten a una sociedad mejor. Porque la que tenemos actualmente yo creo que no nos gusta mucho. Y ahora, ¿a quién le corresponde provocar ese cambio? Gran parte de aquello nos corresponde a quienes educan. Y quienes educamos tenemos que hacer un cuestionamiento, ¿no? Es lo que estamos pensando. La escuela no puede redimir los problemas que la sociedad crea. Puede disimularlos y entonces los olvida y es culpable. Puede tratarlos manipulando y entonces es indecente. O puede ser realista en el sentido de que es fiel denunciando lo que ocurre. Eso lo dice el doctor Jimeno Sacristán. Yo a eso le agregaría, aparte de denunciar lo que ocurre, anunciar lo que podemos hacer. Creo que en el discurso se ha visto eso, ¿no? Un anuncio. Primero, esta evolución disruptiva yo creo que implica abrir grietas. Y abrir grietas no es cualquier cosa. Abrir grietas significa romper una estructura anquilosada para que de allí pueda aflorar algo. Pero ¿cómo abro esas grietas que implica la ruptura de paradigmas si quien educa está formado en un paradigma anquilosado? El pensamiento no cambia por un decreto. El pensamiento cambia por la convicción profunda que se tenga acerca de lo que es necesario aprender y enseñar. Por eso que el proceso de enseñanza y aprendizaje no es lo mismo. Si yo enseño, tengo que saber cómo aprende el ser humano. Si no sé cómo aprende el ser humano, ¿cómo enseño? Si no amas suficientemente al mundo, entonces no eduques. Gracias. Subrayo el tema de que requerimos personas intencionadas y que nadie aprende algo que no tiene sentido. Y eso es clave, pues incluso lo único que nos hace actuar con coherencia es la convicción y la convicción requiere sentido. Y ahí el desafío de replantearnos los temas de tratamiento curricular y didáctico en lo que nos ocupa desde la naturaleza del proceso educativo. Muchas gracias, doctora. Doctor Miguel Pérez. Buenos días, Nicaragua. Un saludo especial a los panelistas, al doctor Vanegas, a la doctora Nora Cuadra y quiero hacer una referencia específica por lo que estoy viendo en la revista Índice a la maestra Noemí Rojas. Yo quisiera hacer referencia a uno de los filósofos que creo que no han mediatizado la educación, que es Aristóteles. Aristóteles decía que la educación del carácter es algo natural del ser humano, porque es natural su sociabilidad y entiende que solo mediante la relación del individuo con otra persona se puede hacer hombre si esa relación es cualificada y puede llegar a ser un buen hombre. Ahí nos está diciendo en síntesis qué es la educación, qué es la función del maestro y en qué consiste, como ha dicho el doctor Vanegas, la educación. En una relación cuyo sentido ético está basado en el compromiso del docente con el alumno. Y ese compromiso requiere responsabilidad, requiere, valga la redundancia, compromiso y formación para llevar a cabo ese proceso. El hombre tiene una integridad en el hecho educativo y una integralidad. Una integridad que él ha dicho que está determinada pues, por aspectos físicos, psicológicos, emocionales, comunicativos, de ética profesional. Y eso hay que concretarlo en cada ser humano, en cada persona, porque nunca se ha hablado tanto de contextualización y nunca se ha hecho menos. Hay que atender a la singularidad de la persona, a su singularidad psicológica, al contexto en el que se está trabajando, atendiendo a las manifestaciones de esas dimensiones, con un compromiso que genera el desarrollo en el profesor de la identidad profesional docente. Hay que desmontar
una especie de escenario complejo que necesita la formación de quienes diseñan los planes de estudio. Y bueno, esto es un proceso que requiere ir sin prisa, pero sin pausa. Cimientos que sostienen esos escenarios son muy poderosos y están determinados por la prensa, por la radio, por la televisión, por los más media. Ya lo decía el doctor Alejandro Llano, un filósofo español, la historia ya no la hacen los historiadores, la hacen los periodistas. Y bueno, ahí dejo mi intervención para dar paso al doctor Carlos Calvo. Muchas gracias, doctor Pérez Ferra. Le agradecemos este último comentario que habla precisamente de la complejidad y les animo a que pensemos para la segunda parte, luego del doctor Carlos Calvo, de hacer una suerte de lista, un listado de los componentes que deberíamos de tomar en cuenta para abordar este desafío. Hablábamos nosotros de algunos, como la formación y el desarrollo profesional docente, la reforma curricular, la revolución didáctica, la evaluación de los aprendizajes, pero ¿qué otros elementos deberíamos de tener a la vista como consideraciones vinculantes a asumir este desafío? Lo dejo planteado para que vamos pensando y lo abordemos en la segunda ronda. Damos la palabra al doctor Calvo. Adelante, doctor. Bien, muchas gracias. En primer lugar, un agradecimiento por esta invitación. Un saludo. Hoy día, en muchas partes se comenta, a veces con preocupación, la inminencia de la llamada inteligencia artificial, que va a sustituir la necesidad del aprendizaje de ciertos contenidos, porque los vamos a encontrar a condición que sepamos buscarlos. Y ahí está un punto clave. La escuela no tiene que centrarse en tanta enseñanza de contenidos, porque marea y se aprenden mal. En muy pocos, pero tenemos que definir cuáles son los que sí o sí, y bajo cualquier circunstancia, un estudiante tiene que aprender. Aquí en Chile he sugerido, sin ningún éxito, que la malla curricular debe reducirse al menos en un 50%. Tiene muchos contenidos que cansan al profesor, a la profesora para enseñarlo, los estudiantes no logran seguir todo aquello y los aprendizajes son mediocres. Creo que sí, los reducimos significativamente, hasta en un 50%, y podría ser más. El profesorado tendría tiempo de enseñar con calma, los estudiantes tendrían tiempo para ejercitarse y aprender bien. Es tarea ciertamente de especialistas redefinir qué es lo que sí o sí tiene que quedar, qué es lo que se puede sacar. Y un segundo paso, cómo relacionamos las distintas asignaturas que queden en la malla curricular de tal manera que encontremos en ellos los mismos principios, de tal forma que el estudiante, captando un criterio, le sirve para organizar el resto de la información. Hoy día, con buscadores que son cada día más potentes y a los cuales uno le puede formular mal una pregunta, pero nos enseña una respuesta pertinente, adecuada e incluso correcta, la clave está en saber preguntar y saber discriminar si lo que me está diciendo es cierto o no. Respecto a las competencias, es extraño que desde hace un tiempo estemos hablando de la necesidad que aprendamos a ser competentes, cuando en la historia de la humanidad no había pueblo alguno que no sea competente, porque si no eran competentes, pues simplemente no sobrevivían, morían. La escuela nos hizo incompetentes y ahora tenemos que recuperar que el ser humano sea competente. Eso por ahora, doctor Vanegas. Que agradecemos al doctor Calvo que introducía ya algunos elementos desafiantes. Por ejemplo, él hablaba qué aprender y cómo la racionalidad en el contenido curricular es importante tomarla en cuenta en este desafío. Hablaba de los tiempos, de una currícula que organice los tiempos de tal manera que la interacción humana esté dirigida precisamente a prioridades. Yo le agregaría también el tema de los ratios, ¿verdad? Hay varias indagaciones que demuestran evidencias de que los ratios afectan el proceso.